Queremos preguntar si está el Caserío Navidad, los hermanos del Caserío Navidad. Ahí están, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ellos van a estar con los niños y aquí los hermanos de esta comunidad les van a decir en dónde van a estar con los niños. Entonces, los de Caserío Navidad van a ir a dar las charlas a los niños. Entonces, aquí le damos la oportunidad a nuestro hermano Prudencio Escalante. Los niños que vayan saliendo para afuera, por favor, niños y niñas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, mis estimados hermanos y hermanas. Bien, el día de hoy escucharemos una vez más la palabra de nuestro Señor. Este día domingo, día del Señor, en que todos los cristianos, hombres y mujeres, estamos llamados y obligados a participar en la escucha de su palabra, en la participación de la fracción del pan, sobre todo. Hermanos y hermanas, el día de hoy quiero compartir la palabra de Dios con el tema el bautismo de niño. Dado la razón del ambiente en que vivimos, lamentablemente, el deseo de Dios no es así, pero lamentablemente por la circunstancia de la época en que vivimos y que hombres y mujeres con intereses personales se han dejado llevar, por lo tanto, han implementado algunas objeciones en relación al bautismo de niño. En el ambiente está la objeción. Se dice, ¿por qué los católicos dan el bautismo a un niño? Con ciertas razones. Primero, el niño no tiene uso de razón. Segundo, el niño no entiende. Sobre todo, Jesús no se bautizó de niño. Y presentan algunos textos de las Sagradas Escrituras o la Biblia conocida comúnmente, en donde en la Biblia se dice que Jesús ordenó bautizar a los niños. Nosotros, dicen los no católicos cristianos, ellos dicen, nosotros sigamos o seguimos el ejemplo de Jesús. Jesús se bautizó en el río y a los 30 años. Jesús es nuestro ejemplo. Por lo tanto, ellos aseguran que en el catolicismo se da el bautismo de niño, pero es por la razón de que nuestros sacerdotes, nuestros dirigentes católicos, no enseñan a la luz de la palabra de Dios. Y eso está en el ambiente, quizás en su misma familia. Pregúntese usted, preguntémonos, hermanos y hermanas, ¿será que mi familia está integralmente católica? ¿O es que en su familia y en mi familia ya hay problemas de división? Ya somos de 2 o 3 filas: la fila católica, la fila mormona y la fila del pentecostalismo o de otra religión, lamentablemente. Por lo tanto, creo que sí es necesario que usted y yo conozcamos un poco más a fondo. Voy a utilizar 2 fuentes. Una de ellas es las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos dice Dios en relación al bautismo de los niños? Número 2, ¿qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Es la doctrina resumida de la Iglesia a través del corredor de los siglos. Por lo tanto, entonces,
Para ustedes que traen su Biblia, su escritura y su catecismo, pues de esas dos fuentes me voy a basar. El tema entonces, ¿cómo se llama el tema? El tema del bautismo. El tema del bautismo lo he dividido en 7 partes. Parece ser mucho, pero para mí es conveniente reflexionar estos 7 elementos para poder comprender un poco en relación al santo bautismo. Primero, voy a hablarles el motivo. ¿Por qué bautizar a un niño? ¿Tendrá sentido o no tiene sentido? Pues vamos a ver. La razón es porque toda persona humana, desde niño, desde el seno materno, trae el pecado. No el pecado personal, sino el pecado del principio, original. En otras palabras, el pecado del inicio de la humanidad. No del mundo, sino de la humanidad. Número 2. Vamos a ver si Jesús aceptó a un niño o lo rechazó. Vamos a ver entonces la diferencia. ¿Por qué el protestantismo hoy rechaza? Y vamos a ver si Cristo está en esa línea. Número 3. Vamos a reflexionar en relación al bautismo, hermanos y hermanas. Es necesario para entrar en el reino de los cielos. Número 3. La necesidad de bautizarse. Si la Escritura dice que no hay necesidad para entrar en el reino, entonces ¿para qué bautizar? Pero si es necesario, pues vamos a ver qué dice la Escritura. Número 4. En el ambiente está, no, hoy en día el bautismo ya no salva. Entonces vamos a ver si el bautismo salva o no salva. Porque hay ideologías protestantes que dicen el bautismo no salva, es solamente un requisito, pero no salva. Por eso algunos ahora ya no les interesa bautizar si está o no está bautizado. Para los testigos de Jehová, para ellos el bautismo es un símbolo, nada más, y no salva. Si hay necesidad hay que hacerlo, y si no, no. ¿Qué número les dije? Número 4. El número 5, el bautismo para las primeras comunidades es una promesa. Una promesa para los papás, pero para sus hijos. Y vamos a ver qué dice la Escritura. Si solamente para papá que ya es grandecito, mamá, tienen derecho de casarse, pues vamos a ver lo que dice la Escritura. Y usted va a ver desde su Biblia, no la mía. Yo voy a leer en la mía, usted va a escuchar, pero si guste, pues va a ir revisando, releyendo juntamente conmigo. Número 6. Vamos a ver también si en la Escritura hay una prueba bíblica que los mismos apóstoles bautizaron a niños, o es invento de los curas hace 100 años, hace 500 años cuando vinieron a descubrir América, o hace 1800 o 700 años cuando Constantino dio libertad, la fe del cristianismo, ¿o qué? ¿O va más allá? Pues vamos a ver si en la práctica de los apóstoles hubieron bautismos de niños o solo de adultos. Y por último, hermanos y hermanas, como resumen, el número 7 es, vamos a retroceder hasta el Antiguo Testamento con uno de los grandes patriarcas, Abraham. ¿Qué hubo en esa época? Pues vamos a hablar brevemente
acerca de la circuncisión para poder comprender y caer a la cuenta de que habrá necesidad para recibir el bautismo, que uno crezca, o es necesario recibirlo desde la infancia, desde el bautismo. Bueno, ese va a ser la prédica en este encuentro de comunidades. Ya tenemos la idea, ¿verdad? Yo les menciono para que usted me vaya agarrando el hilo, como dicen por allá en otro lado, para que me agarra la onda. ¿Estamos? Aplausos para el Rey de Reyes, pues, que está presente. Pero también aplausos en la escucha de su palabra. Aplausos para el mismo Rey de Reyes. Bien, la primera razón entonces, ¿para qué bautizar? Hermanos y hermanas, es para quitar la mancha, para quitar el pecado. Y dice la Biblia que un niño nace con pecado. ¿Sí? Es así. Yo no sé si todos y todas estamos convencidos desde nuestra fe. Hermanos, para este tema, y creo que la necesidad para reflexionar este tema, sí es necesario. Porque muchas veces usted y yo bautizamos. No nos bautizaron, sino que nuestros papás tuvieron esa amabilidad, ese deseo de darnos el bautismo desde niño, y gracias a Dios. Yo agradezco a mis papás que descansan en la eternidad. Pero ahora usted y yo, ¿de veras estamos convencidos cuando vamos a pedir el bautismo a nuestros niños? ¿O todavía estamos en la idea de solamente cuestión de creencia? ¿Solamente en un tradicionalismo? ¿Solamente para un almuerzo, para una cena? Está bien todo eso, pero tiene que haber un conocimiento real. Tiene que haber una certeza de un convencimiento. Sino, ¿qué es lo que pasa? Por eso nuestras iglesias todavía siguen vacías. Por eso nuestros encuentros hay un gran vacío. ¿Por qué? Porque solamente se pide como requisito. Mas sin embargo, hermanos y hermanas, usted y yo debemos estar convencidos. Hasta estas alturas ya no debemos estar dudando. ¿Será que puedo bautizar a mi niño? Puede ser la esposa del mismo predicador, del mismo catequista. Hermano, ¿será que de verdad? Porque ya me vinieron a decir que Cristo se bautizó a los 30 años. ¿Y en el río? ¿Y por qué nosotros en una pila en la iglesia? ¿Y eso no lo dice la Biblia? ¿Realmente habrá un convencimiento? No. Por lo tanto, en estos últimos meses del año para los encuentros de comunidades, pues vamos a terminar el año certeros en nuestra fe. El próximo mes estaremos culminando en la Iglesia Universal el año de la fe. Pero ¿qué tanto hemos asegurado de nuestro bautismo? ¿Estamos convencidos de la fe? ¿O todavía decimos por ahí 2 que 3? El problema del catolicismo, de mucha ignorancia. Por lo tanto, hermanos y hermanas, entonces, ahí en su Biblia, voy a pedir, alisten sus Biblias, voy a pedir a cualquiera de ustedes que me lee desde ahí algunos versos, algunos capítulos, para poder compartir. Bien se lo puedo dar desde este espacio, pero voy a pedirles. Les dije hace 2 meses en la federación, todos con Biblia, en los encuentros con Sagradas Escrituras. Si trae su celular, pues también su Biblia. A ver, ¿cuántos traen celulares? Levanten. Yo traigo el mío, a ver. ¿Cuántos celulares? Levanten, sin miedo. No me lo van a entregar, no se los voy a quitar. A ver, levanten sus celulares. Con la mano izquierda, a ver, con mano izquierda. Mano izquierda.
Muy bien, con la mano derecha levantan a la par la Biblia. Ahí está el problema. Ese es el problema que tiene el católico tradicional. En el año de la fe, el Papa Benedicto XVI, y lo ajusta con la Lumen Fidei, el nuevo Papa, diciendo sobre todo el apoyo a las Sagradas Escrituras. Por eso no acudimos, si acudimos un poco a la fuerza, no estamos libremente. Jesús ha dicho, la verdad os hará libres. ¿Qué verdad? ¿Qué libertad? En el libro de Job, anoten, en el libro de Job, en el capítulo número 14, versículo nada más, versículo número 4, Job 14:4. Esta primera lo voy a leer yo, y que levantaron la mano con Biblia, mano derecha, pues me van a ayudar desde en donde están sentaditos. Job, capítulo número 14, versículo número 4, dice así: ¿quién podrá sacar lo puro de lo impuro? Nadie. Palabra de Dios. Es una pregunta para usted y para mí. Dice Dios, ¿quién podrá sacar? 14:4 de Job. ¿Quién podrá sacar qué? Puro de lo impuro. ¿Y cuál es la respuesta? Nadie. ¿Quién puede? ¿Cuál es la idea aquí? Hay varias ideas, pero voy a mencionar solamente dos de acuerdo al tema. Hay varias. La primera es el personaje Job sabe, ha caído a la cuenta de reconocer su pequeñez, su debilidad humana, de ser injusto, a pesar que Dios lo reconoció de ser justo. Pero él, conociéndose, él dice, bajo la pequeñez personal, y dice, ¿quién puede sacar puro de lo impuro? A ver, en otras Biblias, ¿qué dice? A ver, uno que sea diferente a mi Biblia. Gracias a la riqueza de la iglesia, en esa Biblia, ¿qué dice, hermana, desde ahí? No hay nadie que pueda sacar pureza de la impureza. Muy bien, no hay nadie que pueda sacar pureza de la impureza. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que el ser humano nace impuro. Nosotros nacemos con impureza. ¿Y cuál es la impureza? Es el pecado que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Como dijera uno de mis hijos cuando era pequeño, papi, por culpa de Adán y Eva, entonces estamos mal en la vida y nos vamos a morir. Yo dije sí, pero también eres libre. Eres libre. Esos fueron ellos. Pero Cristo ha venido para que no haga lo mismo. Por eso dice, ¿quién puede sacar pureza en la impureza? Nadie. Solamente Dios, a través de este signo sensible para el pueblo de Israel, el poder de Dios, la circuncisión, ayudaba para entrar a formar parte en el pueblo y luego, más adelante, recibir el perdón. Hoy en la iglesia cristiana católica, no solamente católica, cristiana católica, es Dios mismo a través del sacramento que deja puro a lo que es impuro. Solamente Dios, Cristo el Señor, a través del bautismo. Rápidamente vamos a leer Salmos, capítulo número 51, versículo número 7.
tú ves qué malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Palabra de Dios. ¿Cómo dice la Escritura? Tú ves qué malo soy. ¿Desde cuándo? ¿Desde que cuando cometió su primera falta después de 10 años? ¿Desde cuándo? Desde el vientre. Desde el vientre. Ni siquiera a la hora de nacer, sino desde el vientre. ¿Y cuándo comienza un ser humano en el vientre? ¿Cuándo comienza? Desde el segundo, desde la milésima del tiempo de la concepción. ¿Qué horas? 8:05 con 2 minutos, con 3 segundos, podría ser, pero desde ese momento de la concepción, nosotros, el salmista, reconoció a la luz de la palabra, porque todo personaje aquí está iluminado por la revelación de Dios. Hay que dejar la idea que son cuentos cuando algunos dicen, no, eso sí Pablo lo dijo, Salomón lo dijo, porque saber qué se le metió en su cabeza. Disculpen, no es así, de revelación de Dios. Por lo tanto, entonces, hermanos y hermanas, el salmista reconoció que el pecado fue formado desde el seno materno, desde allá. Desde ahí es pecador. Por eso dice, qué malo soy de nacimiento. Se queda con el nacimiento, pero luego retrocede y va más allá y dice, porque pecador fui concebido desde el seno de mi madre. Hermanos y hermanas, entonces el ser humano es concebido impuro. Relacionándole con la lectura anterior, usted y yo, hombres, mujeres, ricos y pobres, somos engendrados, concebidos en pecado. ¿Es la culpa del niño? No. Es la culpa de la generación que viene, de nuestros primeros padres, y eso pasó. Y hay algunos, incluso teólogos católicos, ya hay algunos que dicen, no existe el pecado original. Estoy de acuerdo. Si no existe, volvemos al tema. ¿Existe la muerte? Entonces, pues eso es consecuencia del pecado. Si la muerte existe, entonces existe el pecado original. Y por eso vamos a leer qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Hermanos y hermanas, entonces las Sagradas Escrituras nos da la certeza de que el ser humano, niño o niña, es formado desde el seno materno en pecado. Queda claro, no son pecados personales, no, ni son pecados propios de los papás, los engendradores, los responsables. No porque han concebido en ese momento, ya pecaron. Entonces, dice uno, bueno, y ahora entonces me voy a ir a confesar. Fíjese, mi esposa ya resultó embarazada. Cuando mi esposa se quedó embarazada, pues no la consideré pecado ni ella, porque no nos fuimos a confesar con el Padre. No es culpa de nosotros, es una culpa que viene de generación en generación, y por eso se llama pecado del principio, inicio, comienzo, original, llámese como fuera. Ese pecado lo traemos por la descendencia humana. No es culpa de papá y mamá. Aparte, si se comete el adulterio, la fornicación sin el sacramento del matrimonio, entonces eso es un pecado
también, pero de los papás, no del niño. El niño nada que ver, pero trae el pecado original. Por eso dice el salmista. A ver en esa Biblia, ¿qué dice, hermana? 51:7, otro que lo tiene ahí listo. Otra edición diferente. La Biblia que estoy usando es la Latinoamérica Pastoral. Si alguien tiene otra edición diferente, todos vamos a ir comparando, porque va a decir usted, sí, pero en mi Biblia no dice así. Claro, por otra edición, pero son palabras sinónimas en el castellano, en la Real Academia Española, son sinónimos que quiere decir lo mismo. Otra Biblia diferente, ¿ya la encontró? En el 7. A ver. Entonces está antes, es en el 5. En el 5 ha de ser ahí en esa Biblia. Ahí estamos. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Exacto, gracias. Gracias. He sido formado. Entonces el ser humano es formado, es organizado, toda la estructura humana en pecado. Así estamos hechos. Qué bonito hoy, ¿verdad? Gracias a Dios, pues con toda la educación del caso, tenemos profesionales en la iglesia, servidores en la iglesia, hombres, chulas las mujeres y los hombres. ¡Qué bonito! Pero desde el inicio fuimos formados, como dice, en maldad, en pecado. Pero ¿cuál es el contexto? Para poder entender eso, ahora sí, hermano, hágame el favor de leer en el verso 7 de su Biblia, y en el mío está en el siguiente. Y con esto pasamos a otro texto. Lee en el siguiente. A ver, lee usted en el 7. En el 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ahí nada más. En mi Biblia dice: rocíame con agua y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Palabra de Dios. Su contexto nos da la iluminación hacia el futuro. Rocía para quitar esta mancha. Entonces esta mancha se puede quitar, ¿sí o no? Sí se puede, pero eso va a ser con agua rociada. Ahí dice rocía con agua, porque el agua está asociado al espíritu. Hay un socio. Está asociado el agua. Muy bien, hermanos y hermanas, me va a alistar entonces algunos de ustedes de nuevo con su Biblia. A ver, alguien me hace favor de leer Romanos 5:12, la carta de San Pablo en el Nuevo Testamento. Y con esto voy a terminar la primera parte. Nos faltan el resto. Pero sí van a esperar, ¿verdad? ¿Sí o no? Por si me tardo. Van a esperar. Por lo menos hasta el almuerzo. Hasta el almuerzo y después yo también me voy. A ver, Romanos 5:12. A ver, ¿alguien ya lo tiene listo? Muy bien, hermano. Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo y trajo consigo la muerte, y la muerte pasó a todos, porque todos pecaron. Muy bien, muchas gracias. Así pues, dice el apóstol, años más tarde, y casi 2000 años aquí para atrás, aproximadamente, nos dice el apóstol
Por un solo hombre entró el pecado, ¿en dónde? En el mundo. Y dice que este pecado pasó, ¿a quiénes? ¿A quiénes dice la palabra? A la humanidad. Voy a leer de nuevo ese mismo texto aquí en mi Biblia. Romanos 5, capítulo número 5, versículo número 12. Y escuchemos. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo. 2. Y por el pecado la muerte. 3. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaron. Palabra de Dios. 4 cosas importantes. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo. Si usted está viviendo aquí en el rincón de San Marcos, pues abarcó. Si usted estuviera viviendo en Alaska, en el Polo Norte, o Polo Norte o Polo Sur, es del planeta, es el mundo. Dice que el pecado abarcó todo el mundo. Entonces, ¿hay algunos que escaparon? ¿Y hay algunos que escapan todavía? No. Aquí estamos metidos todos y todas. Solo de... Ni aún. No, porque el protestantismo y católico están en este mundo. El pecado abarcó a todos. A todos. Ahora de quitarlo, estoy ya solo en la iglesia, a través del bautismo. Pero abarcó el pecado. ¿Qué pecado? El pecado de nuestros primeros padres, que se llama original. Pues ese pecado abarcó en todo el mundo. Entonces, ¿quién dice que no hay pecado? Es el problema. Número 2, que dice aquí el texto de la palabra, ya viendo un poquito más detenidamente, dice: y por el pecado la muerte. No es consecuencia, no es ganancia, no es lo que se ganó con el pecado, no es la muerte. Por eso decía hace un momento, ¿existe la muerte todavía? Sí, si existe la muerte, pues existió un pecado. Pues el pecado original dio salida, dio como resultado la muerte. La muerte física y la muerte espiritual. Doble muerte. Por lo tanto, si hay pecado, hay muerte. Si hay muerte, hay pecado. Y eso se ganó desde los primeros seres en la humanidad. Aunque hay otras teorías anticatólicas. Pero bueno, lo que nos dice entonces la palabra es que después, dice el texto, la muerte se propagó a todos los hombres. Entonces dirán las hermanas, ya ven, entonces nosotras no estamos incluidos ahí, porque la Biblia dice que esto se propagó y solamente para los hombres. Ahí nos dice San Pablo, mujeres. Una aclaración. La semana pasada estuve con los hermanos en San Rafael Xochitl con el tema el hombre inferior, o quién es el hombre, y el hombre inferior a los ángeles. Y di esta definición: en teología, cuando se habla de hombre, se habla de mujer. Dios no tiene problemas de eso. Solamente aquí nosotros tenemos problemas a puro tubo, como se dice por ahí. Quiero que me digan hombre, a pura fuerza que le digan mujer, ¿no? En mi familia, les decía a los hermanos allá con ellos, en mi familia
Ya todos saben. Los varones les digo, hombres, mujeres. Y a las mujeres que hay en mi casa les digo, mujeres, hombres. Porque estamos compuestos de papá y mamá. Por lo tanto, que no haya dificultad entre nosotros por esta palabrita, hermanos y hermanas. Si se dice hombre, están incluidos ustedes mujeres. Si se dice mujeres, estamos incluidos los hombres. Por lo tanto, entonces dice la Escritura que esta muerte, el pecado, pasó a todos los hombres. Por lo tanto, ¿quiénes todos? Aquí nos dice San Pablo, pasó para las generaciones pasadas, o pasó pues, fue para ellos. Y ahora, ya con Cristo, ya no hay pecado, ya no hay muerte. Muerte espiritual no hay pues, solo la muerte física, pero podría haber para los que no creen en Cristo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, muchas gracias, hermano, gracias. Luego dice, ya que todos pecaron. Cuando San Pablo dice, ya que todos pecaron, ¿por qué lo dijo? Cuando la Biblia dice, todos pecaron, la pregunta es, ¿estaba usted ahí y yo cuando pecaron nuestros primeros padres? No, pero San Pablo dice, todos pecaron. Pero dirá usted y yo, nosotros no estábamos cuando Pablo dijo, entonces nosotros estamos libres de eso. No, no estamos libres porque somos parte. Porque en la mente incluso de Dios, nosotros ya existimos. Los que no han nacido todavía, los externos, para Dios ya existen. Si es así, ¿cuánto más no el pecado? Hermano, versículo número 18. Y dice, pues si es verdad que una sola transgresión acarrió sentencia de muerte para todos, asimismo la absolución merecida por uno solo procuró perdón y vida a todos. Dos cosas. San Pablo entendió y comprendió en su tiempo del pecado original. Este pecado, dice el apóstol, acarrió. ¿Qué significa acarrear? Llevar. Acarrió. No está prohibido. Aquí vemos nosotros que Jesús sí quiso que se acercaran a los niños para bendecirlo. En el bautismo, Jesús de papá protestante dijo, no, esperemos. Entonces, ¿a quién? Termino con una pregunta, esta parte. ¿A quién tenemos que obedecer? A Cristo dice, déjenlos que vengan conmigo, o al protestante que dice que no, esperemos. ¿A quién hay que escuchar? A Cristo. A Cristo. Pero mucha gente, muchos familiares de ustedes y míos, pues siguen a los pastores. No, hermano, esperemos, hombre. Junten media docena y todo, y vamos juntos todos. Vale más por medio, por docena, sale más barato que por unidad. Juntemos. Y Cristo dice, no, uno por uno, tráigamelo. Si es uno, muy bien. Si traes otro, muy bien. Si otra, muy bien. Pues sí. Así que, hermanos y hermanas, si tienen algunos familiares, llevan este mensaje, digan, mire, Cristo no impide. ¿Y ustedes por qué impiden? Seguimos. En la Escritura entonces no hay impedimento. El paso siguiente, hermanos y hermanas, ¿cuál es el paso siguiente que yo les dije? ¿Cuál es el paso siguiente? Estamos entonces en que Jesús quiere a los niños, el paso número 2. Número 3, ¿es necesario el bautismo o no es necesario? San Juan, capítulo número 3, versículo 5 dice de esta manera. San Juan es:
Llega con Jesús un día a platicar y de noche. Jesús lo atiende. Jesús fue solidario y trató de compartir con él. Y le dice a Nicodemo: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque, verso 6, porque el que ha nacido de carne es pura carne, y el que nace del Espíritu es espíritu. Entonces la pregunta, hermanos y hermanas, el bautismo es necesario. Por favor, no descuiden este signo sensible a sus hijos y hijas. No por ser varoncito lo voy a llevar a presentar. Y entonces dice el padre: a ver, ¿cómo se llama el niño? ¿El niño o niña? Niño, dice con alegría, niño. Y a veces contesta el papá: ¿cómo se llama? El niño. Sí, padre, se llama niño. Es hombre como yo. Está bien, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? Alcacelser. Sí, porque ya fueron nombres raros hoy en día. Nada de que Juan, nada de que Pedro. No, Alcacelser. Se oye bonito, ¿verdad? ¿Y qué significa? Saber. Esa presentación es válido. Pero hermanos y hermanas, el bautismo es necesario para entrar en el reino de Dios. Sin el bautismo no se va a poder entrar. Pero hay gente, yo me he encontrado con gente católica, así como lo oye, hasta con gente católica que han estudiado un poquitito, porque nadie ha estudiado bien todas las cosas. Ya estudió un poquito y dice: no, si el bautismo no es interesante. Lo interesante aquí hay que trabajar, hay que ayudar socialmente. Estoy de acuerdo. Yo soy hombre y cristiano de ambiente social, de ayudar a la gente cuando se puede, en la medida que puedo. Porque no puedo dar más de lo que no puedo. Todos estamos así limitados en la medida que podamos. Y tenemos que estar abiertos en ese desarrollo integral de nuestras comunidades. Pero hay gente que dice: no, el bautismo no es interesante. Porque Jesús no te va a preguntar, y sacan el texto de San Mateo 25, 31 en adelante: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste algo para tomar, estuve enfermo y no me visitaste, estuve en la cárcel, fui migrante, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús no te va a preguntar, dicen algunos, ¿verdad? ¿Te bautizaste? ¿Te casaste? ¿Fuiste a la misa? ¿Comulgaste ese día? Si entonces nos dejan, dice uno: bueno, ¿y aquí qué pasa? No es así. Aquí, por eso yo se lo presento y se lo leo. Jesús ha dicho que el bautismo sí salva. Y que el bautismo es necesario, hermanos y hermanas, para la vida para entrar en el reino de Dios. Sin el bautismo, no me lo preguntes. Dice usted: mire, hermano, y si uno no se bautiza, ¿qué pasa? Pues en el misterio de Dios yo no le puedo dar una respuesta. Pero si Jesús dice que no entra, pues entonces no. Ahí está claro, pues. Si no entra, no entra. ¿Y quién dice eso? ¿Lo dice el hermano predicador? No. Así dice la Biblia. ¿Y quién habla ahí? Jesús. Por lo tanto, entonces, si usted quiere ir al cielo y quiere que su hijo esté en el cielo y su hija, bautícelo. Si no quiere, bueno, es su problema. Pero ya el niño, la niña, el adolescente va a ir entendiendo más tarde. Si papá y mamá no lo dio el bautismo, pues lo va a pedir más adelante. Pero dependiendo de la instrucción, lamentablemente, porque no se van a encontrar con distinta gente allí en la calle y lo van a convencer y dicen: no, ese bautismo no vale. Entonces el bautismo sí es necesario. Paso número 4, el bautismo salva. ¿Quién dijo que no? Claro que va a preguntar de las obras de misericordia. Claro que sí. El Señor va a decir: tuve necesidad y me ayudaste. Claro que sí.
Porque ayudar a fulano de tal hoy en día es a Cristo. Por eso Él dice, todo lo que hacen con alguno de estos pequeños, a mí me lo hacen. San Marcos, capítulo número 16, verso 16. Esto no se le va a olvidar. Es 16. San Marcos. Y dice así: el que crea y se bautice, se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Palabra del Señor. ¿El bautismo salva, sí o no? ¿Qué dice Jesús? El que cree y se bautiza, ¿qué dice? Se salvará. Entonces pregunto, yo me pregunto y me he preguntado y me voy a preguntar otra vez, y usted también. Si yo colaboro en las obras de misericordia, muy bien, y si no me bautizo, ¿me voy a salvar, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Cristo dice que no. Dos condiciones: creer y bautizarse. Si cree y no se bautiza, no. O si se bautiza y no cree, ¿de qué? ¿Por qué se va a bautizar si no cree? Tampoco. Entonces son requisitos indispensables en la vida antes del bautismo: creer y bautizar. De la maldad, del pecado y de la impureza que hablamos en el paso número 1. Ahora entonces Cristo nos bautiza a través de la iglesia, y entonces ya quedamos limpios y eso nos salva. Dirá usted entonces, yo estoy bautizado, ya me salvé, aunque sigo pecando. No. Entonces pierde lo que Cristo le dio, porque el bautismo perdona el pecado original, y si es grande, perdona los pecados personales. Si se bautiza grande, Cristo da el medio, la santificación, que es el sacramento. Pero hermanos y hermanas, esto usted lo tiene que cultivar, lo tiene que mantener para dejarlo y tenerlo limpio. Ya nació. ¿En qué hora nació? Hace 5 minutos. Bueno, preparémoslo todo y le digo: padre, haga favor de bautizar a mi niño. ¿Cuánto tiempo tiene que nació? Tiene 6 minutos. Muy bien. ¿Y el padre me lo va a bautizar? Va a decir: bueno, ¿cómo se llama? Eso sí, ya debe estar el nombre, ¿verdad? Ya debe estar el nombre. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Fulano de tal. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Punto. Ese niño ya está salvado. Pero el problema es que lo dejamos. El problema es que lo dejamos hasta meses. Algunos acostumbran celebrarlo juntamente con su primer año. Para mí eso es incorrecto. Gracias a Dios, con mi esposa fuimos entendiendo eso. Casi no pasó más de 6 meses de esperar el bautismo de nuestros hijos. La primera, me recuerdo, a los 3 días fue bautizado. ¿Sí? A los 3 días. Y eso es lo que pide la iglesia. ¿Por qué? Porque salva. Primera de Pedro 3:21. A ver, hermana, usted que tiene su Biblia. A ver, Primera de Pedro 3:21. ¿Sí? ¿Me lo puede buscar? A ver, o cualquiera ahí, ustedes hermanos. Primera de Pedro, para reforzar este texto, para poder clarificar otro, que sí, el bautismo salva. No es de que no salva, sí salva. Por eso la iglesia pide bautizarse desde niño. Si no salvara, si fuera como requisito, claro que hay que esperar, pues. Hay que esperar hasta el día de su graduación. Pero no quiere una carrera muy simple. Bueno, hasta que reciba una licenciatura. ¿Cuándo? A los 30 años, por ejemplo, dependiendo del tipo de carrera profesional. Bueno, entonces, el día que se va a graduar, va a ser licenciado. Muy bien, entonces ahora que se bautice. Si fuera como requisito, si fuera símbolo, pero no es, porque el bautismo salva y no se sabe si se va a llegar a graduarse. A ver, hermano, Primera de Pedro 3:21. A ver, póngase de pie y un poquito elevado su voz. A ver, escuchemos.
Para la asamblea, hermano. Más fuerte. Él se ha ido al cielo y está a la derecha del Padre. 21 nada más, 21, solo verso 21. Muy bien, ¿qué dice la palabra? Bueno, pero para los que tienen Biblia no hay problema. Ahí está el asunto. Solo para los que no trajeron. Ahí dice que esta es la figura del bautismo. ¿Qué figura? La época de Noé, de salvarse en las aguas, sobre las aguas, no debajo de las aguas, porque los que se fueron debajo se quedaron muertos. Él sobre las aguas se salvaron. Esta es la figura que ahora los salvará. Y en otra Biblia dice que os salva. Y en otra dice que nos salva. Pero ¿qué lee el protestante ahí? Cuando dice nos, omiten la S. Y entonces dice nos salva. Pero ahí está la letra S. Dice nos salva. Por eso cuidado. El protestante está preparado para confundir. No para confundir y para atacar. Mientras que el católico tenemos que prepararnos para orientar. Por eso leen, hermanos, leemos palabra de Dios. Por eso quisimos celebrar este año el Día de la Biblia. Para dar a conocer que hay un día de las Sagradas Escrituras. Y no tenerle miedo. No, es que me van a mirar vergüenza cargar mi Biblia. Pero hablando ahí por celular sí nos da más orgullo, ¿verdad? Pues sí, ¿qué tal? Así fíjese, aquí estoy. ¿Cómo están? Bien, fíjese. Buena onda. Sí. Y al final dice, no se llama Simón el Señor, pero dice Simón. Simón. Y tranquilo. Ahí sí, ¿verdad? Pero Biblia, ahí sí no, que se quede en la casa. Dios me guarda. El bautismo salva. Número 5, hermanos y hermanas, ya casi llegamos a la parte central. Número 5, la promesa es para los papás. Y vamos a ver qué dijo el primer papa en la iglesia. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, 38, 39. Y dice así el libro de los Hechos. 2, ¿cuánto les dije? 38 y 39, dice así. 2:38. Y aquí el mismo nombre del libro nos hace caer a la cuenta y dice, el libro de los Hechos. Es el hecho, la acción, la práctica hicieron los apóstoles. Aunque otros escritores le llaman el libro de los actos. ¿Por qué actos? Porque son las acciones, pero más reconocido hechos que actos. 38. Pedro les contestó, arrepiéntense y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre del Señor Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Versículo número 39. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos también, y también para todos aquellos
que el Señor nuestro Dios salva. Palabra de Dios. Varios elementos. Nos llevaría un par de horas para hablar solo de estos dos versos. Pero me voy a limitar para ir concluyendo. En primer lugar, el primer papa de la iglesia, sucesor de Pedro, el primer papa de la iglesia, representante de Cristo, que fue Pedro. Hermanos y hermanas, este Pedro tomó la palabra y dijo: a ver, alcáncenme el micrófono por favor aquí, porque yo voy a predicar este día. Y le alcanzaron el micrófono, bueno, muy bien, y empezó a predicar. A ver, dijo, tienen que ustedes hacer esto. Tienen que arrepentirse y bautizarse, y así recibirán el don del Espíritu Santo y van a ser perdonados sus pecados. Estaba hablando con gente adulta, con gente grande, y dice: serán perdonados y recibirán el Espíritu Santo. En primer momento, este mensaje está dirigido al auditorio de los grandes, a los papás. Pero no se queda ahí Pedro. Pedro sigue diciendo: y además, esta promesa, este mensaje, ¿no creen que es solo para ustedes? Tal vez alguno dijo: sí, así que somos buenos, ¿verdad? Somos chingones, como dice el mexicano allá en la frontera. Somos los chingones, así que mire, ya le caímos bien a Pedro. Pero dice Pedro: este es para ustedes. Está bien, pero también esta promesa es para sus hijos. Y esos hijos andaban ahí. Para sus hijos. Y esos hijos, ¿qué creen ustedes? ¿Qué edad y qué tamaño eran? Claro que había de distintos tamaños y edades, porque el ser humano no tiramos una camada de un solo, sino que es a cada año, a cada 2, ahora con la tecnología moderna, a cada 5 años, o a cada 10 años, o por usar planificación mecánica y química. A veces por planificar los primeros años ya no se va a poder tener por lo químico. Y hay problemas de algunas parejas así. Se arrepientan de haber empezado a planificar químicamente al inicio, porque ya se dañó. Pero bueno, ese es otro tema. Pero el apóstol dirige el mensaje a los grandes por ser responsables. Pero también dice: esta promesa es para sus hijos de distintas edades. No dijo: mire a sus hijos, eso sí, que tengan 10 años. Eso sí, que tengan 15 años. Dice allí en su Biblia así las edades. Está hablando de hijo. ¿Y desde cuándo es hijo el hijo? Ahí está. También desde el minuto, desde el milésimo de engendración. Uno ya se siente papá. Unos contentos y otros a veces enojados. Dice: ya te embarazaste. Si yo no quería. No quería, ¿verdad? Desde la engendración, y cuando nace se manifiesta y ya es hijo. Y San Pedro dice: esta promesa es para ustedes los grandotes y las grandotas, pero también es para sus hijos. Algo más, San Pedro no pensó en el presente. El mensaje está tirado al futuro. ¿Cuál es el otro elemento? Esta también dice, leemos, dice: para ustedes, para sus hijos. Cada uno de ustedes hágase bautizar, porque el don de Dios, verso 39, es para ustedes, para sus hijos y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aún todavía están lejos en la época
de Pedro. Este mensaje fue pensado para mí, fue pensado para ustedes en la frase que dice, también es para los que están lejos y al que el Señor va a llamar, porque van a nacer a lo que Dios quiere también, porque dice que somos llamados desde el centro de nuestra madre. Jeremías 1:5, desde el seno de tu madre yo te consagré, yo te llamé, al que llame. Así que todas las generaciones venideras está pensado este mensaje. ¿Dónde está aquí la provisión de niños y de las generaciones futuras? Eso solo está en la mente de los protestantes. Hermanos, de veras, por eso, yo no sé cómo ustedes a veces escuchan, se dejan llevar, o yo también, y ahí estamos con atención al protestantismo. Ellos han venido a engañar a nuestras familias. ¿Sí? A ver, hermano. Si el niño católico se bautiza de pequeño, desde que nace al año, se bautiza, y después se va a la sala evangélica y se bautiza otra vez, ¿qué pecado estará contrayendo ahí? Pues, exacto. Pues lamentablemente, por eso el Concilio Vaticano número 2, a los 50 años que estamos celebrando el año de la fe, porque ese es el acontecimiento, el Concilio número 2 los llama hermanos separados, porque los que se bautizaron en la iglesia, como dice el hermano, abandonaron la fe católica, estaban bautizados y allá los volvieron a bautizar. Entonces ellos siguen siendo cristianos católicos, nada más ya identificados con otro nombre. Claro que se comete el pecado, pero el bautismo no se puede repetir. No se puede repetir. Efesios, San Pablo nos va a decir un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, etcétera y etcétera. El bautismo no se puede repetir. Pues sí se cometa pecado. Pecado es pecado. Pero no se puede. Por eso, usted y yo tenemos, aunque cuesta, hermanos, cuesta. Con nuestros hijos y nuestras hijas. Cuando son pequeños, ahí los tenemos, ¿verdad? Feliz, tranquilo. Pero ya cuando son grandes, no está a nuestro alcance. Claro, solamente la educación, la manera, dice uno se cansa, dice, hija, por favor, no está prohibido el matrimonio. Yo digo dos cosas, todo a su tiempo. Estudie primero, saca su carrera profesional. Se lo digo con experiencia, yo lo estoy haciendo, me está costando seguir estudiando. Le digo, ¿por qué? Porque en mi época era así, pero en tu tiempo ahora, hija, hijo, estudie. Después se casa, a su tiempo, en orden, que avisan los papás. Papás, fíjese que me voy a casar con fulano de tal, bueno, hagamos el proceso, pues, y que se vaya de la casa al altar, y del altar que se vaya. Pero a veces no se hace así, de casa a casa, y por último el altar. Es problema. No está a nuestro alcance, se nos escapa, lamentablemente. De mis manos se escapa, de las manos de ustedes se nos escapa. Pero seguimos orientando, sigamos, hermanos, sobre todo nuestro ejemplo. También luchemos, cuesta. Yo tengo los niños y las niñas. No tengo un montón de ángeles en mi casa. Todos son humanos. Somos humanos, entonces tenemos que ir viendo la manera de cómo poder corregirnos y educarnos un poco mejor. Muy bien, creo que el tiempo va avanzando, hermanos y hermanas. Entonces aquí hay este mensaje está dirigido a 3 grandes grupos. Concluyo esta parte. Primero, para los grandes que estaban presentes. Segundo, para los niños de esa gente que estaba presente. 3, para los que estaban lejos. Usted y yo, y los que no están. Esta promesa es para nosotros, y por eso el bautismo debe ser desde niño. Paso siguiente. ¿Cuál es el paso siguiente que tenemos que ver, hermanos y hermanas? El paso número
el paso número 5 es el paso número 4 es la promesa. El paso número 5 vamos a ver entonces que el paso número 5 es que hemos visto de la promesa. El paso número 6 es de la práctica de los apóstoles. Vamos a ver si la Biblia dice que los apóstoles empezaron a bautizar a familias enteras. Veamos el primer texto. Voy a mencionar 3 solamente. Hechos de los Apóstoles 16:15. A ver, hágame favor de buscar a alguien de Hechos 16:15. Otros en el verso 33. Y otro, Primera de Corintios 1:16. Vamos a ir viendo estos 3 pasajes bíblicos. Y les voy a pedir a que les preparan, hagan favor de pasar aquí enfrente para poder leer los textos bíblicos. Vamos a leer seguidamente los 3. ¿Ya lo tienen? Hechos de los Apóstoles, capítulo número 16. Uno es versículo 15 y otro es hasta el versículo 33 y el otro es Primera de Corintios 1:16. Ahí vamos a ver y escuchar que los apóstoles sí bautizaron a familias enteras, sin estar separando. Bueno, ustedes son grandes, apártense, y ustedes son pequeños, apártense, así que solo voy a bautizar a los adultos y ustedes van a esperar. Por si crecen y si viven, tendrán la oportunidad, pero por el momento solo voy a atender a los grandes. A veces sí, en otras cosas a veces sí nos pasa, ¿verdad? A ver, hermanita, ¿ya tiene? 16:15, hágame el favor, ¿sí? Pues vamos a escuchar aquí a nuestra hermanita. Recibió el bautismo junto con los de su familia y luego nos suplicó: si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y queden en mi casa, y nos obligó a aceptar. Palabra del Señor. Muy bien, verso 33. ¿Que ya lo tiene? Una ocasión me invitaron los testigos de Jehová en su salón del reino y acepté con todo gusto. Y allá me sorprendí. Hice la misma práctica. Me dieron la facilidad de hablar 15 minutos. Tomé las Sagradas Escrituras y les di participación para que leyeran. Y les dije: a ver, hermano, ¿usted me puede hacer favor de leer? Y dijo: con todo gusto. Y así rapidito. 3 textos presenté. Y dije: a ver, ¿otro de ustedes me hace favor? Sí, dijo otro. Muy así. Y por último también dijo otro señor hasta en la puerta: ¿yo puedo leer también, hermano? Sí, le digo, con todo gusto. La diferencia entre católico y protestante. Como dijera Cantinflas, allí está el detalle de la ignorancia. Hermanos y hermanas, Hechos de los Apóstoles, entonces, a seguimiento de lo que dice en el 15, leemos también en el verso 33, damos ese salto al 33. Aquí hay un tipo de familia, pero también el 33 nos presenta otro tipo de familia. Los había llevado a su casa, ahí preparó la mesa, hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. Luego dice, voy a retroceder al 33, al 30, dice: después los sacó fuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús, te salvarás tú y tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa.
33. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia aquella hora de la noche. Palabra de Dios. Primero, la primera es una tal Lidia. Era negociante, como algunos de ustedes, pilas en el comercio. Negociaba púrpura, que era el colorante de aquel día. No era la tecnología avanzada que hoy tenemos para colorear. Ella se dedicaba en eso. Cabal llegó el apóstol San Pablo y le quedó curiosidad de escucharla. Una vez haberle escuchado a la mujer, no dice la cantidad de su familia, los miembros, si eran hombres y mujeres, ahí el texto, el escritor no le interesó. No dije hay que mencionar hombre, mujer, nada de eso. Solamente Lidia como mujer y su familia. Ella dijo, bueno, muy bien, ya creí, ya escuché la palabra. Y entonces el apóstol, los apóstoles, lo bautizaron a ella y a su familia. Pregunta, ¿ella era grande, sí o no? ¿Y su familia? De diferentes edades. Quizás había uno de 20, ponga que lo planificó, otro de 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 0. Había, por ejemplo, a cada 2 años. ¿Hubo impedimento a los apóstoles? Ahí la Biblia, la Escritura dice, se bautizó ella y su familia. Familia es donde hay más de un hijo. Cuando me casé con mi esposa, a nosotros no nos decían familia, nos decían los esposos. Pero al año se dieron cuenta que ya teníamos un chiquitín por ahí. Nace nuestra primera hija. Y entonces nos dicen algunos hermanos que ya conocíamos, ¿verdad? Y dicen, ya tienen familia. Sí, porque ya no éramos la pareja sola. Entonces familia es cuando ya hay un niño de por medio. Entonces Lidia se bautizó ella y su familia. El carcelero, otro caso. El carcelero tuvo miedo porque los presos se salieron. Y entonces él asustado, pero allí había escuchado la palabra. Y entonces dice, sale corriendo para matarse, para quitarse la vida. Y dicen los apóstoles, momento, alto por favor, ¿qué haces? No te hagas daño. Y entonces él hace una pregunta, señores o hermanos, ¿qué debo ser o hacer para ser salvo? Y entonces invitó a su casa. Los apóstoles lo bautizaron, creyó él, lo bautizaron a él con toda su familia. Entonces, hermanos, desde allá, los primeros católicos, cristianos, los apóstoles empezaron a bautizar a niños. Claro que no importó la edad, ahí había quizás de un año, de 2 años, de 5 años, hasta de 20 años, no importa. Aunque había uno de 30, no lo dice el escritor sagrado, pero lo importante que hace mención que se bautizaron familias. ¿O qué es familia para usted? ¿Tiene algún concepto? Familia es solo, es donde hay solamente papá y mamá y solo, ¿no? Claro que después que ya somos grandes, claro que nuestros hijos van creciendo también, pero no importa, pero hay de diferentes edades. Otro punto aquí quiero dejar claro, ya casi estamos a la parte final. Hermanos y hermanas, era de noche, y vaya que el escritor sagrado dejó que era de noche. Ahí no dice que, bueno, pero es que era de noche, les impidió ir a buscar un río. A ver, solo lógicamente le hago pensar, ¿dónde cree usted que se bautizó el carcelero de noche?
¿Dónde? Imagínense, no lo dice el texto. ¿Dónde cree usted? ¿Dónde? ¿O tenía su propio río? Sería bueno, ¿verdad? Así no nos estuviéramos contaminando con el resto de los ríos. El carcelero sin demora les lavó las heridas, se bautizó con toda su familia aquella hora de la noche. Tampoco dice la hora, pero era de noche. No dice que en el río. Se bautizó él, primero él, por ser el responsable, pero dice con. ¿Qué es con? Agrega algo, incluye algo. Si le preguntan, va al restaurante, va a su casa, en la cena va a decir la esposa: mira, mi amor, le doy leche con azúcar o sin. Cuando dice con, ¿incluye o no? La escritura dice: se bautizó él con toda su familia. Entonces, y ahora dice el protestantismo moderno, solo porque ha estudiado, algunos pues hay otros son ignorantes, porque los que han estudiado están regresando a la iglesia. Los meros estudiosos protestantes están regresando. Los ignorantes no van a regresar. Si van a seguir estudiando, van a regresar. Pero la ignorancia del protestantismo dice: no, ese fue invento de los curas. ¿Dónde la Biblia dice que Jesús o que San Pablo, que ellos bautizaron a los pequeños? A ver, hermano, ya tiene Primera de Corintios. Primera de Corintios 1, ¿cuánto les dije? 1:16. A ver, hágame el favor desde ahí. ¿Ya lo tiene, hermanita? A ver de nuevo, pues. Te voy a suplicar. Y qué bueno, y eso es práctica para ir usando las Sagradas Escrituras. Usted va a ser nuestra futura pastora en la Iglesia Católica. Dice: de Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por decisión de Dios que lo ha llamado, y de Sóstenes, nuestro hermano. Perdón. También bauticé a la familia de Estefanás. Fuera de estos no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Palabra del Señor. Muy bien. El apóstol San Pablo dice: solamente bauticé a la familia de Estefanas. A la familia. No dijo solamente bauticé a Estefanas porque era grande. No, bauticé a la familia de Estefanas. Otra prueba bíblica: familia. Dice: aunque no recuerdo haber bautizado otro, pero luego va a decir más adelante: bueno, que el Señor tampoco me ordenó bautizar a mí, sino a predicar. Bien, hermanos y hermanas, ya para ir finalizando entonces, vamos a ir tratando de ir terminando, hermanos y hermanas, con la prédica, con la reflexión, especialmente de este tema, de el paso número 6. Los apóstoles bautizaron a niños, bautizaron a familias enteras. Por eso usted no le dé pena. Llevemos a nuestros hijos que todavía están en la producción de tener hijos, de engendrar hijos. Por favor, no lo descuiden. No descuiden a sus hijos y a sus hijas. Qué bonito darles una profesión, eso sí, desde niño. Ahora hay facilidad, están las escuelitas ahí, los centros donde van a hacer ya desde niños. Ya no queremos cuidarlos, y eso es lo que decía algunos alguna vez. Decía: ahora sí está, la vida está jodida, decían unos señores platicando conmigo. ¿Y por qué? Le dije. Mire, dijo: al que no nació en esta época. ¿Y por qué? Le dije. Mire, porque hoy los niños
Ya no los quieren en la casa. Ni bien ya tienen un medio añito, un añito por asunto de trabajo de mamá y papá, lo van a recomendar en un centro de formación, de tal hora a tal hora. Y cuando sea grande va a ser lo mismo. Ya no sirve ahora, hay que llevarlo en el asilo de ancianos. Desde niño, dijo, y luego hasta la final. ¿No? Incluso ustedes, hermanos, y yo procuremos, y yo espero que ni uno de ustedes que están aquí, los míos ya fallecieron, ya están guardaditos en la eternidad. Si los que tienen papás, por favor, cuídenlos y no los van a dejar en los asilos. Allá habrá otra gente más necesitada. No porque hay un comedor como el comedor municipal de San Marcos. Esa está hecha para gente necesitada. Pero lamentablemente, gente de familias alrededor del comedor van a comer. Y la pregunta dice uno, ¿y no que para gente necesitada? He pasado más de una vez, no para comer, sino para observar. Y me doy cuenta que mucha gente católica alrededor van a traer su desayuno, van a traer su almuerzo, hasta la cena. Y los que vienen de ahí arriba no alcanza. Cuidado, eso no está bien en la iglesia. Se los digo. Si alguien no está de acuerdo, me lo pregunte al final. Es triste y lamentable la situación de la iglesia marquense. Procuremos, hermanos y hermanas. Ya para finalizar entonces, les voy a llevar hasta el Génesis 17:12. Anótenlo nada más. Génesis 17:2 y San Lucas capítulo número 2:21. Porque el tiempo se me termina, voy a hacer el comentario nada más. Hermanos y hermanas, Dios en el Antiguo Testamento, para cualquier primogénito que formaba parte para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, era circuncidado. ¿A los cuántos años? A ver, alguien me lo lee Génesis, así rapidito. Génesis 17, les dije, ¿verdad? Muy bien. Y otro que busca San Lucas, y con eso voy a terminar. A ver, Génesis 17:12, solamente el 12. A ver, 17:12. Ahí la práctica que Dios quiso dar para que el que entrara a su pueblo tenía que circuncidarse. Y vamos a ver a qué edad. Ahí no le impidió Dios, espere que tenga uso de razón, que crezca. No, ahí desde niño. A ver, ¿alguien ya lo tiene listo? Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis, el primer libro de la Biblia. A ver, hermanos, desde allá. Dice así: en adelante y para siempre, todo varón de entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento, tanto el nacido en casa como el extranjero, que haya sido comprado como esclavo. Te alabamos, hermano. Tanto el que nace en casa como el extraño debía ser circuncidado. ¿A los cuántos años? Yo pensé que años. A los 8 días. ¿Quién ordenó ahí? Dios. Ahí no se pidió como requisito la edad. Sí, la edad, pero a los 8 días cuanto antes. Y no dijo, no, es que no entiende, hombre. ¿Cómo traer niños aquí si no entienden lo que dicen los no católicos? Ahora en el Nuevo Testamento, hermanos y hermanas, igual le pasó con Jesús. El mismo Cristo no le impidieron su circuncisión. San Lucas capítulo 1, versículo número 21. Cumplidos los 8 días,
circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes que su madre quedara embarazada. Como Jesús nació de la tribu, de la descendencia del pueblo de Israel, obligatoriamente según la ley mosaica tenía que recibir la circuncisión a los 8 días. Cristo lo circuncidaron a los 8 días, no más. ¿Por qué no allí dijeron también, no, es que el niño no entiende? ¿Cómo circuncidar al niño? Era para que entrara al pueblo, a formar parte del pueblo de Dios. Lo que hace el bautismo nos hace entrar al pueblo de Dios. Así que, hermanos, no hubo impedimento. Termino con la conclusión del catecismo en el numeral. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen su catecismo? Si no lo trajeron, pero lo tienen en casa. A ver, levanten la mano. Solamente quiero preguntarles. Catecismo. Muy bien. Son como 3, 6, 7, 8. Por ser con ustedes que sean 15. Eso es por ser con ustedes. 15, pero no. Biblia y catecismo. Cristiano católico, Biblia y catecismo. En el numeral 1213. Los que lo traen pueden verlo, y si no, lo anoten y lo busquen llegando en su casa. 1213 dice así el catecismo de la Iglesia Cristiana Católica. ¿Cuánto le dije? 12. Dice así: el sacramento del bautismo. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo. Somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra, doctrina de la Iglesia Cristiana Católica. Todo cristiano tiene que estar de acuerdo con la Biblia, el catecismo y otros libros extrabíblicos. Hermanos y hermanas, en conclusión concluyo diciendo: ánimo y adelante. Espero que este mensaje nos ayude a acercarnos mejor a Dios, a participar mejor en la iglesia y estar disponibles a su servicio. Número 1. Uno se bautiza por tener pecado. Puede ser para algunos, si es de niño, solo pecado original, y si es de grande, original y personal. Por eso hay que bautizarse. Por el bautismo, hermanos y hermanas, porque el bautismo es necesario. El bautismo salva. La práctica de los apóstoles es bautizar desde niños. Y además, es a una edad lo más pronto posible. Lo más pronto. Revisen sus textos bíblicos que llevaron, y si tienen alguna duda, me avisan. Muchas gracias. Disfrutemos nuestro encuentro y así entramos de lleno a la mesa eucarística y otros puntos que estarán en el programa. El Señor nos bendiga. Gracias.